fue la siguiente. Ellos, me decía alguien, que, digamos, para trabajar todo lo que tiene que ver con, obviamente, con empleados públicos, pues ustedes saben que la regulación de empleados públicos frente a la negociación, frente a varias cuestiones, pues es distinta, ¿cierto?, a lo que tiene que ver y que traía el código inicialmente. O sea, porque nosotros lo que miraríamos sería específicamente decreto 160, pero para hacer el comparativo de qué pasa con el 160 frente al código sustantivo, pues tendríamos que mirar, y alguien era el que me hacía caer en cuenta, mirar cómo es los procesos de asociación y de negociación que establece el código, ¿sí? Que hay partes que son distintas al decreto 160. Por ejemplo, les doy un ejemplo X. Lo que tiene que ver con la parte de la representatividad, o lo que tiene que ver con la parte de la negociación, porque mientras que digamos, en el código está regulado 20 días calendarios, en el 160 habla de 20 días hábiles, entonces ahí ya hay diferencias. Entonces me decían que, que ellos quieren, porque pues los temas, quiero ser clara con esto, los temas fueron los temas que fueron propuestos pues por la gran mayoría de ustedes, y con base en esos temas se hizo como este temario que se les presentó. Pero ellos me decían que sí estaban interesados en mirar un poco, o sea, hacer una mirada de cómo funciona el derecho de asociación, negociación y huelga que trae el código, ¿sí?, que está en el código, para poder contrastarlo con el decreto 160. No sé no sé si exista en este caso, si ustedes también quieran que hagamos lo mismo o seguimos el programa tal como está. Los quisiera escuchar. Bueno, yo opino que deberíamos continuar con esa contextualización de lo que ha venido siendo la evolución del tema de asociación, y desde luego tener pendiente esas inquietudes que tenemos. No sé si es posible como insertar eso dentro del desarrollo de lo que vamos viendo. Sí, lo podemos, pues eso es ya para la otra semana, o sea, sería para allá, para la semana donde estemos viendo ya derecho interno, ¿cierto? Donde estemos viendo ya derecho interno, porque pues entre hoy y el lunes y el martes acabaremos internacional, empezaremos a aterrizar para mirar ratificación de convenios, que es una herramienta que pues es muy importante que ustedes tengan, y ya con eso pues ya digamos que empezamos a mirar todo lo que es derecho interno y digamos la parte del derecho público. ¿Listo? Entonces sí, ¿saben por qué? Es porque pues a mí ahí me toca que hacer una preparación de ese tema y pues hacer las diapositivas y todo eso, entonces es por eso ante todo. ¿Sí? Porque tengo preparado el material, pero tengo eso. Entonces si ustedes me dicen, sí, hagámosle, yo me hago una preparación que sea de algo de una hora, donde podamos mirar eso de una manera rápida, y ya ahí sí continuar con qué es la parte pública, que fue lo que dijo el 160, como para que lo podamos contrastar además, ¿no? Para que les quede ahí la parte de qué pasa en uno y qué pasa en otro. Entonces, es ante todo por eso. Porque recuerden que el 160 trae exclusivamente para todo lo que tiene que ver con empleados públicos. Y lo otro, trabajadores oficiales y eso, pues ya se maneja por el código. Entonces, sí hay una distinción, digamos, de cierta manera ahí. Y hay una especie de distinción. Bueno, como ya prácticamente estamos todos y todas, entonces vamos a empezar. Ayer nosotros, pues digamos que ayer lo que estábamos haciendo era empezar una contextualización histórica del porqué de los movimientos sociales y qué es lo que ha pasado con ellos. Cuando nosotros empezamos a mirar ese porqué de los, digamos, de estos movimientos sociales y su impacto dentro del derecho al trabajo y todo lo que fueron las revoluciones, estas revoluciones industriales, que recuerden que pues, entonces digamos que nosotros empezamos a mirar cuál es
¿Cuál es el impacto que esto nos va a generar en el mundo del trabajo? Entonces, ayer mirábamos esos impactos, digamos, de todo lo que fue la revolución demográfica, la agrícola, la formación en tecnologías. ¿Qué pasó, digamos, con todo esto, aunado a todo lo que era el liberalismo económico, el desplazamiento, la migración de las personas hacia las ciudades? Y cómo esto pues hace que obviamente la mano de obra se incremente, como allí contextualizábamos pues que hay muchísima, digamos, oferta de mano de obra, pero hay muy poca demanda. Entonces pues esto hace que pues los salarios o lo que le pagaban a los trabajadores pues fuera completamente irrisorio, no existieran reglas claras sobre cómo se debía trabajar, horas, digamos, todo lo que tiene, lo pertinente con las horas de trabajo, con cómo se debe hacer. Y nosotros estábamos hablando de ese marco referencial y decíamos, y ese contexto histórico, entonces ya luego cogimos el siglo XIX y veíamos que las luchas de los trabajadores y todo lo que tiene que ver con las formas, que además las formas cambian, recuerden que con todo lo que empieza a pasar, las formas de producción cambian y esto genera automáticamente cambios, también genera cambios, digamos, en lo que nosotros podríamos constatar como clases sociales. Y entonces allí va a aparecer la burguesía como un contexto y una caracterización muy importante dentro de todo el devenir, digamos, de lo económico y también, digamos, de la parte sociolaboral. Y decíamos como ahí también aparece el proletariado desde varias aristas de lo que podemos hablar de lo que son los trabajadores y sus derechos. Y entonces, pues claro, pues esta gente decíamos, pues qué, pues nada, pues llevados, sin reglas, sin nada claro, pues empezamos como cualquiera a asociarnos, a organizarnos, entonces empezamos a organizarnos. ¿Por qué? Pues y decíamos, hay una cuestión aquí clara que es la organización, digamos, desde la parte de yo tengo, digamos, unos trabajadores y yo tengo unos derechos. Y esos derechos son, bueno, al menos regulemos las horas de trabajo, miremos qué es lo que va a pasar con eso. Y los salarios, que digamos eran una de las más grandes luchas, lo que tenía que ver con una remuneración salarial, digamos, establecida, en vista de que recuerden que llega pues todo esto de las máquinas, toda esta revolución tecnológica, y en esta revolución técnica, pues lo que se hace es empezar a mirar toda lo que tenía que ver con las máquinas y el desplazamiento de la mano de obra, pero aún así pues se incrementan las horas de trabajo dentro de la producción, pero los salarios empiezan a bajar y pues lo que hacen lo que empiezan a hacer los trabajadores es a destruir las máquinas, que recuerden que eso es lo que denominábamos ludismo. Entonces ellos empiezan una destrucción de máquinas, bien o mal, pero era como este es el enemigo. Luego decíamos cómo, digamos, dentro de todo esto, pues estas asociaciones empiezan a formar, empiezan a aparecer figuras muy importantes, figuras muy importantes, como la de Carlos Marx y la de Engels y la de Mikhail Bakunin, que los examinábamos. Y claro, pues digamos que dentro de esta lucha de clases, pues uno de las principales banderas era el famoso 888, que eran 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Decíamos cómo, pues, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues divida 24 entre 3, ¿cómo podemos dividir el día que sea equitativo? Pues ahí lo tenemos. Entonces, digamos que dentro de este contexto, pues empieza, digamos, toda una confrontación con el empresariado. Desde un principio que es un principio normal dentro del derecho al trabajo. Y es aquí, volvemos a algo que tocábamos ayer. El primer principio filosófico es el principio de la contradicción. Y ese principio filosófico lo que nos va a decir desde el mundo del trabajo es capital y trabajo. Y eso pues para armonizar es muy difícil, porque los empresarios siempre están pensando en obtener unas mayores utilidades y pues los trabajadores estamos pensando en obtener unos mejores beneficios. Y esa es una contradicción lógica, pero decíamos ayer cómo esa contradicción lógica también, pues podemos empezar, digamos, como a observarla o a cimentarla desde otros contextos. Entonces, decíamos cómo todo esto se da, y entonces en Europa hay unos movimientos y en todo lo que tiene que ver con Estados Unidos teníamos otros movimientos y dentro de estos movimientos pues hablábamos, digamos, de la ley que es
de las 8 horas bajo el gobierno de Andrew Johnson, y entonces decíamos como esa ley bajo el gobierno de Andrew Johnson, pues obviamente ellos salieron a pelearse eso, ¿cierto? Entonces ahí miramos lo de los mártires de Chicago, miramos qué pasó con ellos, qué era lo que reclamaban, y hablábamos de cómo ese 1 de mayo de 1886, pues ese 1 de mayo empieza todo un revolcón, ¿sí? Pero resulta de que en ese 1 de mayo, pues que contábamos cómo mucha gente sale, digamos, de allí, y los declaran y los llevan a la horca, algunos, y a otros, pues, digamos, los condenan a penas privativas de la libertad. Y hablábamos de cómo muchísimas cuestiones allí no eran tan claras, y es muy parecido a lo que sucede en muchos países. Pero también teníamos contextos específicos, y es cómo definitivamente la economía pues es la que empieza a dinamizar todo, y hablábamos de estos grupos que empiezan, digamos, allá con las tierras y los feudales, pues que luego vienen a convertirse en burgueses, que era lo que veíamos ayer, pues empiezan a tener unos poderes, y ese poder, digamos, se hace necesario. Y establecíamos también cómo los trabajadores, pues en un principio no buscaban reivindicaciones políticas, pero en últimas también empiezan a decir, uy, aquí hay unos derechos civiles, como empezamos a cambiar y ya hay una cuestión más dentro de las democracias, después de la Revolución Francesa, pues también empezamos a decir como, bueno, y aquí hay una cuestión que podríamos decir que es democrática, y dentro de esa democracia pues empiezan los hombres, ¿cierto?, a pelearse también un derecho civil que es el voto. Y dentro de ese voto, pues resulta que ese voto pues los lleva, digamos, a otras formas en las cuales pueden empezar, digamos, a ejercer poder los trabajadores. Pero una vez, digamos, todo lo que pasa en Chicago y terminada, digamos, la primera parte, esta primera parte, digamos, que se establece en unos movimientos que se menguan en un principio, que luego empiezan nuevamente con muchísima fortaleza, y aquí digamos que hay un influjo muy grande de las mujeres también, hay una cuestión muy grande de lo que son las mujeres, y entonces dentro de esta cuestión muy grande de lo que son las mujeres, pues las mujeres nos peleamos cuestiones distintas, ¿no? Y cuando las mujeres nos peleamos cuestiones distintas, digamos que nosotros lo que decimos es, pelearse, mientras que los hombres, digamos, efectivamente lo que se peleaban, los hombres lo que se peleaban era un horario, ¿sí? 2, lo que se peleaban era lo que tiene que ver con salarios justos. 3, lo que tiene que ver con que se cuide a su familia, sus partes de salud, pues entonces digamos que allí, pues ellos tienen unas luchas diferentes. Las mujeres, aunado a ello, que empiezan a pelearse. Recuerden que las mujeres pues ya hacían parte de este mundo del trabajo, y como hacían parte de este mundo del trabajo, pues las mujeres empiezan no solo a pelearse los mismos derechos que se están peleando los hombres, estas banderas de los hombres, sino que reúnen unas banderas propias. Y las mujeres para el inicio del siglo XX empiezan a iniciar unas luchas que, ¿cuáles son las luchas? Pues ayer lo decíamos, hombre, la discriminación laboral por razones de género. No tiene 3 días, yo la hice ayer. Yo hoy señor, ¿nos puedes apagar los micrófonos, por favor? Decíamos cómo, digamos, estas circunstancias de las mujeres, pues ellas se abanderan de 2 luchas. Si yo les preguntara a ustedes qué 2 luchas abanderan las mujeres, ¿qué me dirían? ¿Cuáles son las 2 luchas de las mujeres? El derecho al trabajo. La igualdad. Sí. Y el derecho a elegir y ser elegido. Igual no, todavía no, porque acuérdense que apenas estamos peleando lo de los hombres, el voto de los hombres. ¿Qué otro derecho? Trabajo. Igualdad. ¿Qué derecho de trabajo? Igualdad en condiciones laborales. La igualdad, sí, esa es clarísima, porque sí, esa es una. La otra, ¿qué otra bandera tendrían las mujeres para esa época?
que es muy connatural a nosotras. Que es muy de nosotras, que es muy de las mujeres. ¿Qué? Igualdad de condiciones. ¿Qué más? La maternidad. Sí, Que no pueden, que es lo único que no pueden tener los hombres. Hijos. Hijos. Exactamente. Entonces, la maternidad, ¿sí? Es que esa fue la bandera, ¿sí?, de las mujeres. ¿Qué pasa? Y este cuento de que yo me embarazo, me echan, tengo un bebé y fuera de eso no tengo recursos para criarlo. O sea, tengo eso. O sea, es una bandera de las mujeres desde siempre, ¿sí? La maternidad, la estabilidad en la maternidad y la licencia de maternidad. Ya. Y la licencia de maternidad. Entonces, claro, otro derecho que se peleaban, otro derecho era, ¿cuál? Que los niños no trabajaran. Porque es que los hombres y mujeres nos pensamos distinto, ¿sí? No, nos pensamos distinto y no por mal, nos pensamos distinto. Las banderas de los hombres eran horas de trabajo, salarios, ¿sí? Esas eran las dos grandes banderas de los hombres. Las grandes banderas de las mujeres eran, uno, igualdad, pero inclusive por encima de la igualdad, los derechos a la maternidad y que los niños no trabajaran. Porque recuerden que ayer veíamos cómo los niños se habían metido dentro del trabajo. Entonces, a inicios del siglo XX, estamos hablando de 1900, pues entonces arranca todo este contexto, toda esta cuestión de seguimos, entonces ya está, digamos, todo lo que tiene que ver con Rosa de Luxemburgo y toda la lucha de las mujeres desde Rusia, que esto empieza a ser re lindo frente a todo lo que tiene que ver, que son los antecedentes del feminismo en el mundo. Digamos que este contexto empieza a enfocarse y a focalizarse unión en una cuestión que es la asociación, esto de que perseguimos unos fines, que estos fines y estos fines que tenemos son completamente sociales y que lo que van a hacer es dinamizar toda una sociedad. Y entonces, claro, arrancamos estas luchas, pero 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y aquí sí que se pone fregada la vaina, porque cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los hombres se van para la guerra. Chao, adiós, señores. Allá se van. ¿Por qué? Pues porque los hombres son de armas, no. O sea, pues los hombres se van para la guerra. Y se acuerdan esta mano de migración tan tenaz para las ciudades. Pues en esta mano de migración para las ciudades, pues lo que pasó fue, bueno, ahora tenemos mucha migración, pues claro, los hombres se fueron para la guerra, pero resulta de que yo era la esposa de un hombre y tengo 4 hijos. ¡Fue madre! Trabaje. Y aquí entonces se profundiza con la igualdad salarial y la discriminación. Y entonces yo me iba a la fábrica donde trabajaba mi marido y yo decía, vea señor, lo que pasa es que mi marido trabajaba acá. Y el dueño de la fábrica lo que me decía era, sí señora, pero lo que pasa es que en crisis y entonces pues nada, si quiere, vea, su marido se ganaba 1.000, yo le pago 500. Y pues uno con hijos, el contexto no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, uno con hijos, pues, ¿qué hace? Pues, hombre, pues pague. Entonces, aquí se acrecenta la desigualdad por razones de género, pero además se incrementa la mano de obra infantil. ¿Por qué? Porque como el amor es una cosa impresionante, entonces, el hijo grandecito, digamos, llegaba y empezaba a decir, bueno, pero pues mi mamá allá trabajando no le alcanza para nada, la veo vuelta a nada, nosotros prácticamente seguimos aguantando hambre, pues yo también me voy a ir a trabajar. Y el chino se iba a trabajar también. Acentúa la discriminación de las mujeres e incrementa el trabajo de los niños. Por eso termina siendo también una peste. Y entonces estamos en todos estos conflictos sociales. Imagínense los conflictos sociales. Es que nada más es mirarnos hoy en día al interior de Colombia.
esta cosa social que tenemos tan jodida en este país, pues ahí ya hoy había una marcha, ¿no? Entonces, digamos que situación que tenemos en este país, que pues uno ¿qué hace? Eso que están haciendo allá muchos, saliendo a marchar, saliendo a protestar. Es, resulta que en esta situación de hambruna, porque una guerra hace que haya hambre, la pandemia acaba de generarnos eso, hambrunas en el mundo. Y entonces en esta hambruna tan tenaz, acabado socialmente, económicamente, ya, económicamente. Y entonces, en 1919 se cierra la Primera Guerra Mundial con el Pacto de Versalles, ¿cierto? Con el Pacto de Versalles la cierran. Oiga, y tan raro crearon ahí la OIT. Y entonces uno dice, ay, pero qué tan queridos todos, crearon una Organización Internacional del Trabajo. Sí, ¿cómo no? Es que esto tiene otros antecedentes político-económicos. Alcances en ahí. Es que ayer lo decíamos. El trabajo es el único que dinamiza la economía. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador está en los sectores productivos, pues esto hace que exista una cuestión que es bienes y servicios. Y al existir bienes y servicios, pues hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el mercado. Entonces dinamiza el mercado. Al dinamizar el mercado, dinamiza la economía. Eso es imparitable en economía. Entonces uno dice, listo. Y entonces cuando se reúnen estos aliados allá que cierran el pacto, empiezan a pensarse y a decir, bueno, listo, cerramos y vamos, pero ¿y ahora qué hacemos? Estos hombres se están devolviendo para sus hogares, se están devolviendo para sus países, van a encontrar países desolados, llenos de hambre y además hogares, digamos, esto se nos va a convertir en guerras civiles internas. Ay, sí, esto se nos puede convertir en cuestiones civiles internas. Claro, sí, porque pues, y es una cuestión de lo más lógica, creo yo. Miren, cuando nosotros firmamos, y les voy a poner el ejemplo aquí como muy coloquial, y es, cuando nosotros, digamos, firmamos un acuerdo convencional, firmamos una convención colectiva, y esa convención quedó lo más de bonita, quedó lo más de chévere, entonces, y todos salimos contentos, ¿cierto? O sea, cuando es bien bonita, digamos que los trabajadores, los negociadores, todo el mundo sale contento de esa negociación. Pues los trabajadores, digamos, ¿por qué? Porque conquistamos cosas, y claro, digamos que eso armoniza el ambiente laboral, eso va a armonizar como, yo me gané unos derechos por una convención y pues adquirí unos derechos, eso es bien bonito. Bueno, hoy en día lo que intentamos es conservar los derechos que hay en las convenciones, ¿no? Pero digamos que pues es válido y entonces estos ambientes laborales son chéveres. Alcancen a imaginar uno trabajando bajo una explotación, acabó de dar casi que la vida en una guerra por un país y viene y encuentra su hogar vuelto nada, su país vuelto nada y fuera de eso, un país que no le da oportunidades. Usted dice, no. Pues claro, estos previeron esa vaina cuando se sientan y dicen, esto hay que crear o hacer alguna cosa. Y eso muy resumido y muy coloquial, pero así surge la OIT. Es más, cuando ellos se sientan, dicen, no, pues creemos un organismo en el cual sea solamente de empleadores y estados y gobiernos. Y a alguien se le prende el bombillo y dice, venga, no, ¿sabe qué? Hagamos esto y llamémoslos también a ellos. Por eso, la OIT es el único organismo multilateral tripartito que existe en el mundo, que está compuesto por trabajadores, por empresarios y por estados. Es el único que existe y es tripartito. Entonces dicen, listo, vamos a hacer eso. ¿Saben quién no estuvo en la conformación de la OIT? Estados Unidos. Esos no fueron. Ellos no fueron a la conformación, pues a la conformación oficial de la Organización Internacional del Trabajo. Esa gente no fue por allá.
Pero eso sí, mandaron como siempre a sus secuaces. Mandaron los representantes de Colombia, Ecuador, cuenta la historia, que estaban los representantes de Colombia y de Ecuador para darle el informe, pero ellos no estuvieron en la constitución de la OIT. Eso, y fueron desde ese momento miembros de la OIT, pero no estaban. Bueno, entonces, estos, digamos, entonces, claro, y así es como nace la Organización Internacional del Trabajo. Y empiezan a estudiarse y a mirarse, digamos, lo que van a hacer. ¿Qué va a hacer esa Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué es lo que va realmente a establecer? Y entonces ahí empiezan a pensar, claro, el primer convenio, el de horas de trabajo. Ese es el primer convenio, es un convenio técnico, el de horas de trabajo, 888. Eso se estableció en el mundo. Esa, como máximo, ¿verdad? Es que eso es lo máximo. Entonces, otro, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la maternidad. Y ahí ya se habló de lo que tiene que ver con la maternidad y la licencia de maternidad. Y claro, una legislación para gente de mar impresionante. ¿Por qué? Porque recuerden que ayer veíamos, o hablábamos un ratico, de cómo la gente de mar, pues es que el comercio se movía a través del mar. ¿Sí? Y lo que necesitábamos era una regulación de gente de mar muy fuerte. Entonces, ahí empiezan, digamos, hay unas regulaciones muy fuertes, pero miren, por ejemplo, lo de la licencia de maternidad. Cuando se establece la licencia de maternidad se habla de 8 semanas. Y uno diría, entonces, quiero traerlo a colaciones como, digamos, desde los aspectos sociales, culturales, y jurídicos vamos cambiando. Cuando ustedes van y miran por qué se habló de una licencia de 8 semanas, tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿sí? Si ustedes hablan con médicos, pues los médicos lo que le cuentan a uno es que normalmente, digamos que una mujer para recuperarse después de un parto, porque es que después del parto pues se desplazan todos los órganos, y para una recuperación pues hablamos de la famosa dieta, y la dieta tiene una implicación médica, pues no como dieta, sino una implicación médica que es más o menos es el término que se demora, digamos, para una mujer que todos sus órganos y todo vuelva como a la normalidad de antes de haber estado en embarazo y tener un bebé. Pero esto fue cambiando, y luego entonces sale, digamos, otro convenio en el cual se aumenta a 12 semanas, ¿sí? Y ese convenio en el cual se aumenta a 12 semanas, digamos que en ese convenio, recuerden que una vez, esto además, una vez la ley 50 de 1990 subió a 12 semanas la maternidad, ¿sí o no? Y el primer contexto que se da, el primer contexto que se da en Colombia, es que esto fue en 1990, y el primer contexto que se da es que en almacenes, en todo lo que son los almacenes Éxito, en Medellín empiezan a despedir a todas las cajeras que eran mujeres, a todas las cajeras. Esta forma de discriminación tan fuerte. Y hoy en día ustedes saben que lo que se ha dicho a través, que tenemos el convenio 183, ese no está ratificado por Colombia, pero digamos que hoy en día cuando nosotros miramos qué pasa en el contexto internacional, pues lo que se ha dicho es que la licencia de maternidad debería ser de mínimo 6 meses, mínimo. Ese es como el estándar. Nosotros pues obviamente hoy en día tenemos 18 semanas y si son gemelos hay 2 más, pero ¿esto qué quiere decir? Que ya no se mira solamente la situación biológica de la mujer, sino que aquí hay un contexto social, ¿sí? Que tiene que ver con que es que cuando uno tiene un bebé todo se mueve, en la casa todo se mueve y pues todos los familiar. Todos los que hemos tenido, digamos, hijos o hemos tenido sobrinos, pues si llega un bebé a la casa, así sea de visita, pues toda la casa se mueve, alcáncense a imaginar un bebé. Entonces, digamos que esto tiene que ver con una cuestión desde la parte psicológica, que es la socialización, y además, les cuento, los estudios lo que muestran es que si una mujer logra estar siquiera 6 meses de vida con el bebé, es una mujer que va a tener menos ausentismo. ¿Por qué? Porque, miren, así el papá sea el más bello del mundo, el más querido, al man no le sale leche. Y entonces, pues si al man no le sale leche, pues entonces ella es la que va a tener que ir allá
a estar con el bebé. Entonces, estos contextos sociales es simplemente ¿por qué? Porque ustedes van a ver, una tarea que yo les voy a dejar, que hay algunos convenios que fueron dejados de lado, otros que son abrogados. Normalmente cuando son abrogados o dejados de lado es porque llegó otro convenio a reemplazarlo. ¿Sí? El único país, digamos, en Sudamérica, el único país que tiene una licencia de maternidad de 6 meses es Argentina. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, fue una de las políticas de ella, aumentar la licencia de maternidad a 6 meses. Digamos que Argentina sí tiene en este momento esa connotación. Pero entonces digamos que claro, entonces empiezan ellos a decir, sí, entonces hay unos convenios y empiezan a generar convenios. Listo. Pero además hay unos principios fundamentales en la OIT y esos principios fundamentales se retoman, con el cierre de la Segunda Guerra Mundial en 1944, donde se establece nuevamente, es que el trabajo no es una mercancía. 45. Miren cómo para muchos de nosotros, pues digamos que efectivamente el trabajo, digamos, que cuando nosotros vemos qué pasa con él, pues el trabajo definitivamente no puede ser una mercancía y una forma en la cual pues nosotros realicemos estas cuestiones. Es desde ese enfoque, pues se vuelve y se establece. Recuerden que en 1944 la OIT pasa a ser parte de la ONU, ¿no? Bueno, entonces, porque además se crea la Organización de Naciones Unidas. Ahora dicen, miren cómo vuelve el caballito de batalla. El caballito de batalla siempre ha sido el derecho de asociación, ¿sí? O sea, todo lo que es la libertad sindical, todo lo que es derecho de asociación es esencial para el progreso. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos del derecho de asociación, estamos hablando de la posibilidad de que las personas tengan unas formas de organización en las cuales proyecten unos fines. Este tercero tiene que ver con todo lo de la pobreza. Y miren cómo se dice que la pobreza constituye un peligro para la prosperidad de todos, y eso es cierto. O sea, cuando nosotros tenemos países con desigualdades como las nuestras, pues lo único que nosotros podemos esperar es que siempre habrá gente y gente más pobre, gente y gente más pobre, y por eso nuestros niveles de pobreza son tan altos. Pues claro, somos de los más desiguales del mundo, donde hay una concentración de la riqueza. Y el cuarto, miren, el cuarto... cuando nosotros miramos ese cuarto principio fundamental, tiene que ver con y va atado y ligado a todo lo que es, lo que son los PIDES y los DES, ¿sí? Que es todo lo de los pactos de derechos económicos y sociales, todo lo que tiene que ver con derechos económicos y sociales, desde donde arranca que, por ejemplo, una figura que es la progresividad de derechos. Ese último va a tener una influencia muy alta sobre lo que nosotros denominamos progresividad de derechos. Y dentro de esa progresividad de derechos económicos y sociales, nos dicen, por ejemplo, que un país cuando ha logrado ciertas condiciones sociales no debe retrotraer, o sea, que no puede ser regresivo. Pero en nuestro país hemos visto cómo hemos sido regresivos. Por eso cuando ustedes ven muchas sentencias de tutela, pues ustedes ven cómo pues, se hablan del Pacto de San Salvador, habla de todo lo que tiene que ver con derechos económicos, sociales y políticos, con los acuerdos y pactos que ha firmado Colombia. Entonces, estos contextos, pues van a llevar ¿a qué? Pues van a llevar a que además nosotros tengamos que establecer que efectivamente es que cuando yo, digamos, soy miembro de una organización, cuando
ratificados convenios, como todo lo que es el Pacto de San Salvador, como todo lo que es el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, como son, digamos, el Pacto Interamericano de PIDIS. Entonces, usted dice, oiga, si hemos ratificado todo esto, ¿a qué hora nos devolvimos? Entonces, alguno de ustedes, juicioso estudiante, me diría, Diana, lo que pasa es que acuérdese que nosotros también hablamos de una cuestión que es la facultad configurativa del legislador, y es que el legislador pues tiene la facultad de emitir leyes. Claro que sí, pero cuando es regresivo, pues el legislador tiene que decir por qué toma esa decisión. Me explico. Nosotros aquí hemos sido regresivos en muchos aspectos y hemos sido regresivos, digamos, en la ley 789, entonces dijeron que la jornada nocturna o el recargo empezaba a partir de las 10, ahora lo tenemos a partir de las 9, nos bajaron el recargo de dominicales y festivos, las indemnizaciones ya venían mal, las acabaron de empeorar, y los cuentos en pensiones, por ejemplo, y todos los sistemas de seguridad social, pues nosotros no hacemos sino echar para atrás, o sea, hemos sido completamente regresivos. Claro, y miren cómo, digamos, en ese acto 001 del año 2005, fuera de que prohibieron que en convenciones se pactaran pensiones, pues en ese acto legislativo, digamos, termina siendo completamente regresivo, ¿sí?, en esos aspectos. Entonces uno dice, venga, pero si aquí, digamos, pues tenemos unas bases que se habían dicho, y fuera de eso, este acto legislativo va a decir que es un principio la estabilidad financiera del sistema. Y uno dice, que el sistema tiene que ser estable financieramente, o sea, ahora le vamos a decir que es que aquí lo más importante es esta parte económica frente a derechos sociales. Y digamos que dentro de estas bases, pues vamos a tener este establecimiento de la OIT, y aquí en este cuarto punto nos van a redireccionar a todos estos acuerdos internacionales. Por eso es muy importante como herramienta aproximarnos a ellos. Saber yo cómo le digo a un juez de la República, hágame el favor y me hace respetar esto. Saber por qué le digo a un juez de la República, aquí está el convenio 87, aquí está el convenio 98, aquí está el convenio 151, usted me hace el favor y me lo respeta y me les da aplicabilidad. Esto va a ser muy importante. Cómo esos convenios pues ingresan, digamos, a los ordenamientos jurídicos internos. Entonces, bajo ese concepto, pues entonces nosotros, digamos que ya empezamos a mirar el marco, que es todo el marco de esta cosa que es la Organización Internacional del Trabajo, donde decíamos que esta Organización Internacional del Trabajo se crea, pero no se crea como un favor. Esto se crea para la recuperación, o sea, para que los trabajadores, literal, se calmen, darles unos derechos, decirles que sí se va a empezar a implementar todo esto, se establecen unos convenios, pero además de eso, pues lo que se les va a decir es, venga, vea, esto para ustedes va a estar bien, y entonces sigamos trabajando y evolucionemos, porque lo que necesitamos es trabajar para producir, y como dirían en todas partes, para que a todos nos vaya bien. Eso es más o menos lo que siempre decimos. Diana. Esa OIT decíamos que es tripartita, es el único ente multilateral tripartito, porque está compuesto obviamente por lo que son, digamos, estados, empleadores y trabajadores. Diana. Se dice, esto responde a una cuestión que nosotros denominamos diálogo social, ¿sí?, que es la interacción activa entre gobiernos, trabajadores y empleadores. Señorita, buenas. Es que están llamando, un señor está aquí, está hablando. Aló. Diana, solamente quiero preguntar una cosa. Dime. Frente a todo lo que usted nos está explicando de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, igual como la OMS, que es de la salud, todas esas entidades internacionales realmente sí tienen una buena injerencia en gobiernos
digamos, por ejemplo, como lo que pasa en Chile, como lo que pasa en Colombia, y todas esas quejas de los mismos trabajadores a través de las centrales obreras, cómo se articulan y cómo sí le pueden hacer presión a determinado gobierno, si es La, efectivo o no. Sí, hay Gracias. ciertas partes que sí, si no vamos a la Corte Interamericana, como decíamos ayer. Pero hoy de hecho vamos a mirar eso, vamos a mirar qué pasa con la OIT cuando yo establezco una queja o establezco una reclamación. Hoy vamos a mirar qué pasa con, digamos, con estas partes. Listo. Entonces, es que me tienen que hablar porque recuerden que si usted, yo estoy con, a mí lo único que me deja ver es la diapositiva, no me deja verla a ustedes. Entonces, me deja el computador solamente por eso. Entonces, no hay ningún inconveniente, me pueden hablar. ¿Listo? Buenas, Entonces, ahora, buenas, yo tengo hola, una inquietud. Buenos días, yo tengo dímeme. una inquietud. ¿Esta información nos la dan de alguna forma? Sí, claro, estas informaciones están, se enviaron. Yo tengo entendido, yo no soy de AIC, yo quiero aclarar eso. ¿Sí? Yo soy una experta contratada por AIC para charlar con ustedes sobre estos temas. Yo le envié la información y tengo entendido que ahí se las deben subir. El material y todo eso se lo deben subir a ustedes a la plataforma de Moodle. Eso fue lo que nos dijeron. No, por eso estoy preguntando. O sea, primero no tengo, o sea, para poder ver el material no tengo acceso. Y la segunda pregunta era, o sea, nos mandaron un correo que decían que 30 horas vamos a estar en sesiones, en charlas, y 10 horas por aparte. Esas 10 horas Sí. por aparte, ¿cómo verificamos las actividades aparte o cómo se hace? Con trabajos que yo les dejo. Bueno, te comento, yo la vez pasada, en la sesión de ayer, del 18, a mí, digamos que yo pude entregar el compromiso hasta hoy. ¿Sí? Entonces, yo la sesión pasada yo no estuve. Entonces, mi pregunta Sí, es, sí, en sí esta me doy sesión cuenta porque pasada, ayer se habló de lo que nos estás hablando. ok. Entonces, en esta Perdón, sesión, ¿dejaron perdón, trabajo o algo? Sonia y compañeros y profe, disculpen, interrumpo. Lo que pasa es que el material de Moodle no se ha subido porque hasta el día de ayer en la noche prácticamente la DTI pues le dio el permiso al ingeniero Jefferson para que pudiera hacer la creación de usuarios. Este trámite estuvo demorado por el tema del examen de delegados, que ya todos sabemos que está en proceso y el examen es el día lunes, entonces la demora fue pues precisamente en la coordinación de esta tarea para que no se dañara ese proceso y ustedes también pudieran tener acceso a su material de estudio. Entonces, el ingeniero Jefferson, que es funcionario de AIC, en el transcurso del día, pues está trabajando en la creación de esos usuarios. Yo creo que entre hoy y mañana más tardar, ya les va a llegar un correo con la información de sus usuarios, claves y todo el material, incluidas las grabaciones de las clases que apenas terminan, él se encarga de subirlas a la plataforma. Entonces, pues, para hacerles esa claridad, ¿vale, Sonia? Por eso es que no tienen todavía la información. Mil gracias, Bueno, ay, porque es qué que esa sí no pena. me la sabía yo. Buenos Gracias. días. Buenos días. Sí, buenos días, te Eh, escuchamos. que- gracias. Mira, lo que pasa es que yo tengo un problema. Mi nombre es Lida Piedad Vargas Salamanca, ¿sí? Yo he tenido problemas con la plataforma de Zoom, de la mía. La tengo inactiva y todo, y me ha tocado entrar con el usuario de mi hijo. Yo había escrito un correo a Jenny y pues para recibir respuesta, pues para comentar la situación y de hecho pues recibir alguna respuesta al respecto porque me preocupa por la situación de la asistencia, ¿sí? Entonces yo no estoy figurando es con el nombre de mi niño, más no con el mío. Entonces ahí cómo se podría manejar eso. Mira, pues yo la verdad, pues debo decirles que pues yo en este momento estoy sola en el proceso y quiero contarles que en mi bandeja tengo 246 mensajes. Ajá. Desde el día viernes estoy súper bombardeada con todo este tema porque no solamente es el curso de Derecho de Asociación, Sí. sino el curso de Código de Policía. Entonces, pues yo he venido contestando las solicitudes como me ha dado el tiempo. Anoche trabajé hasta las 10 de la noche y pues cuando llegué a tu mensaje,
yo se lo haré llegar al ingeniero Jefferson para que él por favor lo tenga en cuenta y Ajá. pueda corroborar la asistencia tuya. Igual pues entonces pues Tú, para que no ven. interrumpamos la clase porque me da pena con la profesora, eh, Ajá. ustedes tienen mi correo, a pesar de que son muchos mensajes los que tengo, yo les contesto con seguridad. Jenny, pero Entonces, yo le puedo resolver eso a ella. ¿Con qué bueno, nombre apareces? profe, Juan gracias. Miguel, Juan Miguel, es el nombre de mi Dame un niño. minutico. Date un minutico. ¿Y Juan Miguel Gracias, solo? Dame un minutico. gracias, qué Apareces con pena. Juan Miguel y tu nombre es Lida Piedad Vargas. Lida Piedad Vargas. Listo. Yo arreglo eso en un ratito. Dame unos ratico Muchísimas y gracias, seguimos muy con la amable. clase. Listo, Muchas seguimos gracias, con esto. muy Vale. amable, Interrumpirme la gracias, muy clase. gentil. Ok. Entonces, estábamos diciendo cómo, digamos, esta creación de la OIT, pues lo que nos va a empezar a establecer es una cuestión del tripartismo. ¿Listo? En la cual todos participan en igualdad de condiciones, o sea, vamos a tener representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los gobiernos, ¿sí? Cada país tiene un representante por los trabajadores. Ojo, el representante por los trabajadores siempre son, digamos, las federaciones, ¿sí? O sea, allá los de segundo grado. Recuerden que dentro de la estructura tenemos sindicatos de primero, segundo y tercer grado, ¿listo? Dentro de los de segundo grado, en nuestro caso, que son, por ejemplo, la CU, la CGTD, la CTC, FECODE, pues ellos son las federaciones y dentro de ellos, pues escoge, normalmente se los van como rotando para que vayan a una cuestión que es la conferencia internacional, donde ahí es donde se toman, digamos, lo que tiene que ver con convenios y recomendaciones. Entonces, ahora, este marco referencial pues nos va a dar una estructura. Como todo ente, pues va a tener una estructura. Esa estructura va a estar conformada de manera general con unos adscritos, pero que son la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional. Esa Conferencia Internacional del Trabajo va a estar conformada por 4 delegados por cada Estado miembro, que son 2 representantes del Estado, un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. Con los empleadores pasa lo mismo, o sea, se ponen de acuerdo y los gremios son los que designan quién va. ¿Puede ir mucha gente? Claro que sí. Puede ir mucha gente. Digamos que uno puede ir y estar en la conferencia, lo que pasa es que uno no tiene ni voz ni voto allá, pero uno puede estar. El Consejo de Administración va a ser como el órgano ejecutivo. Este Consejo de Administración se reúne 3 veces al año y van a tomar decisiones importantes, ¿como qué? Como que, por ejemplo, cada año hay unas memorias que se presentan a la conferencia internacional por parte de los países, con base en qué han hecho sobre los convenios. O sea, cómo va la trazabilidad de esos convenios. Este Consejo de Administración va a estar compuesto por 14 representantes de los trabajadores, 28 de los gobiernos y por parte de los empleadores, otros 14. Y ya tenemos la oficina internacional. Esa oficina sí mantiene, es constante. Esta oficina internacional de trabajo pues funciona en Ginebra, pero para, digamos, partes del mundo hay oficinas que, digamos, para Latinoamérica tenemos la oficina que está en Lima, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, tenemos como marco de la estructura, ¿sí? Como un marco de la estructura de la OIT. También hay algunos que son adscritos, o sea, que hacen parte de la OIT, donde vamos a encontrar el más importante para nosotros, desde la parte sindical, que es el Comité de Libertad Sindical. Ese comité es muy importante cuando nosotros, digamos, presentamos quejas o reclamaciones contra los países, que ya vamos a mirar un poquito. ¿Qué hace la OIT? ¿Qué actividades tiene, digamos, lo que es la OIT? Ellos tienen en sí unas actividades que son las normativas. Aquí dentro de estas actividades normativas, pues lo que hacen es la adopción de normas internacionales. Esa adopción de normas internacionales se nos da en 2 vías, ¿sí? Una que son
los convenios o tratados internacionales, que son los que se ratifican por los países, y otras que son las recomendaciones. Estas recomendaciones son cuando, digamos, les voy a dar el ejemplo de una vez como para que nos quede un poco más claro. Digamos que cuando hay una situación que se van y estudian por parte de la OIT, la comisión de expertos, entonces van por el mundo y miran una situación X que está sucediendo, pues lo que se establece allí es, digamos, que esta situación puede ir y se puede generar, y al generarse esa situación, pues ellos llevan como esto ante la conferencia para que se convierta en convenio. Pero recuerden que además aquí hay una situación que tiene que ver con ¿qué? Que tiene que ver con la aprobación de ese convenio. Entonces, les voy a dar el ejemplo para que nos quede mucho más claro. Insisto, va a ser un ejemplo por razones académicas. Entonces, tenemos, digamos, los ZGC. Los ZGC son una gente que yo he decidido llamar los zurdos, gordos y calvos. ¿Listo? Entonces, esta población específica. Los zurdos, gordos y calvos, y entonces digamos que la comisión de expertos se va por varios países y entonces empiezan a mirar qué está pasando en esos países y dicen, mire cómo, por ejemplo, en el campo de salud ocupacional, ¿sí?, de los sistemas de seguridad y gestión en el trabajo, pues tenemos que los trabajadores, cuando son zurdos, pues cualquier computador de mesa, quiero que todos ahí piensen en un computador de mesa, y el computador de mesa, el teclado numérico siempre está a la derecha. ¿Eso qué quiere decir para un zurdo? Que el zurdo tendrá que mover su mano izquierda, atravesarla sobre su mano derecha para poder teclear los números, ¿sí? Que es la cuestión lógica. ¿Por qué? Porque los teclados, o sea, los teclados incorporados a los equipos de mesa están diseñados para diestros, no están diseñados para zurdos. Cuando nosotros estamos en un recinto, digamos en un recinto para recibir una conferencia, ¿sí? Y estoy hablando de un recinto, digamos, de un escenario como un auditorio, ¿sí? Pensemos en un auditorio, pues ustedes ven que todas las... Si yo voy a estar en una conferencia, pues la lógica es que tengan esta tablita para que uno escriba. Pues la tablita toda está diseñada sobre la mano derecha, entonces los zurdos ahí también tienen, digamos, una mayor afectación. Afectaciones que van sobre la parte, digamos, ergonómica de ellos y que pueden llegar a tener lesiones como túnel del carpo, y luego se puede definir como una tendinitis y inclusive puede llegar a ser una bursitis, o sea, este tipo de circunstancias que pasan dentro de salud ocupacional. Y los gordos, pues ustedes saben que los gordos, pues también como todo es producción en serie, entonces si ustedes, digamos, hay un caso que yo conozco en la Universidad Nacional de una niña que trabaja en la Facultad de Derecho y resulta de que ella pues es bien gordita y pues ella no cabe en la silla, ¿sí? O sea, la silla no está diseñada para niña, ni tampoco su apoyabrazos, ni el descansapiés, habría que hacerlo, pero ¿qué pasa? Pues que todo lo compran y pues todo viene en serie, entonces esa es una de las grandes discusiones que se tiene. Y los calvos, pues los calvos en el trópico no sufren, nuestros calvos, el novio, el marido, el compañero, el amigo, el vecino, el que nos vamos con él para la costa o que, pues digamos que si estamos de paseo no hay lío, le ponemos bloqueador ahí, listo. Pero cuando hablamos de países que manejan estaciones, estas cosas del frío son impresionantes y no podrían usar gorro. Digamos, si trabaja en alimentos, ¿cómo lo pone usted a usar un gorro? Pues no puede. Entonces, ¿cómo estas situaciones pueden afectar el mundo del trabajo? Entonces, esta comisión se fue y miró eso. Entonces, cuando ellos se fueron, dijeron, no, hay que hacer como una normativa ahí que genere como esta partecita para una protección para estas personas. Entonces, elaboran una cosa que uno llama un instrumento, que es, pues, un instrumento no es sino un derrotero de normas. Eso es un instrumento. Entonces, van y entonces entregan un instrumento de normas, y ese instrumento de normas, esto tiene doble vuelta,
en la conferencia. Entonces, ellos hacen pues como que generan este cuestionario, esta situación, y luego se la envían, digamos, se la envían a los países hacen anotaciones, y entonces digamos que ahí hay unas primeras cuestiones, se va a la primera conferencia, y luego se hacen nuevamente otras apreciaciones, y entonces luego vuelve a la segunda conferencia, o sea que tiene como 2 vueltas. O con esto, entonces, si esta cosa de los ZGC, de los zurdos, gordos y calvos, logra en la conferencia el voto favorable de las 2/3 partes, se convertirá en un convenio, ¿sí? Se convertirá en un convenio. Ese convenio, para que entre en vigencia, debe ser ratificado por lo menos por uno de los países en el año siguiente. Por eso ustedes encuentran convenios en vigor, convenios derogados, convenios que no están en vigencia. Entonces, para que entre en vigencia necesita, pero ¿qué pasa si, digamos, en la conferencia dijeron, no, es importante, pero no tanto? ¿Ves? Y la votación se da entre el 50, o sea, entre la mitad y las 2/3, o sea, entre el 50% y el 66, y menos del 66, se va a convertir en una recomendación. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque nosotros tenemos 2 clases de recomendaciones que emanan, ¿sí?, desde allá. Una que viene, que es de la conferencia, ¿sí?, de la estructura de la conferencia, que será una recomendación. Esa recomendación, digamos, que no es vinculante, no obliga a los países, no se ratifica, y otra recomendación que es la que sale del Comité de Libertad Sindical. Esa recomendación que sale, que emana del Comité de Libertad Sindical y que luego debe ser aprobada por el Consejo de Administración, sí genera efectos interpartes. ¿Por qué? Porque parte de una queja que le pusieron a un país. Entonces, lo que hace el Comité de Libertad Sindical es ir y estudiar qué pasó con esa situación en ese país, y a partir de ahí dice, sí, yo voy a generar una recomendación, y esa sí tiene efectos interpartes, porque es una especie de sanción de lo que me hablaba ahorita alguien que me estaba preguntando, que no recuerdo el nombre, pero entonces digamos, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más específico. Entonces, esa es la actividad normativa. Hay una cooperación técnica. Esta cooperación técnica tiene que ver con la promoción de las normas internacionales y el mejoramiento de condiciones de vida y empleo. Esto se da mucho, esta cooperación técnica se da mucho cuando, digamos, se contrata a personas expertas de la OIT para que hagan estudios. Vuelvo y les insisto, cuando ustedes quieren mirar estudios chéveres, uno tiene por ahí cualquier cosa por hacer, una investigación, una tesis, es muy bueno entrar a la página de la OIT y a la Escuela de Turín, porque allá encontramos muchos estudios que se han hecho, muchas recomendaciones que se han hecho, muchos inclusive qué pasa con las situaciones internas de ciertos países. Entonces, ahí vamos a encontrar mucho material, y el material no es jurídico, el material es de economía, es de psicología, es de salud, pues obviamente también es jurídico, pero hay muchas cosas y hay datos, y los datos son muy importantes. O sea, hay datos. Y recuerden que para Latinoamérica, tal vez uno de los que yo más puedo recomendar es la CEPAL, que la CEPAL tiene unos muy buenos estudios sobre todo lo que somos nosotros, digamos, en la región. Cuando me refiero a la región, me refiero a de Colombia abajo a la Patagonia. Entonces, y una cuestión que es de investigación e información, digamos, para los países. ¿Qué características tienen, digamos, estas normas internacionales? Hay una cuestión que es la universalidad. Pues la universalidad tiene que ver con que ese convenio que se adopte, pues es porque tiene unas implicaciones y deviene de situaciones que se están viendo. Hay una flexibilidad con los convenios, ¿sí? Y pese a que, digamos, hay una flexibilidad de la implementación de los convenios. No es que yo pueda decir que voy a aplicar un convenio, un pedacito de una norma que me sirve y otro no, pero sí hay una flexibilidad para que se vaya adoptando el mismo, para que se vaya generando. Por ejemplo, nosotros ratificamos el convenio, el de infancia y adolescencia, el de trabajo infantil, que es el 138,
Pero este convenio realmente tuvo desarrollo en la legislación interna a partir de la Ley de Infancia y Adolescencia. Nosotros tenemos el 138 y el 182, que es las peores formas de trabajo que se pueden dar para menores, y esos dos convenios inclusive son de carácter fundamental. Y pues también tenemos el tripartismo, que es de lo que hemos hablado pues siempre. Hay normas, entonces, como lo mirábamos, pues los convenios que emanan de la OIT, digamos de la conferencia internacional, pues son tratados internacionales, y cuando se ratifican, ojo con esto, que esto lo vamos a mirar el lunes, y es cuando yo ratifico un convenio, cómo ingresa al ordenamiento interno, o sea, cómo yo lo puedo exigir, ¿sí? Cuando ingresa, yo cómo lo puedo exigir, y eso va a depender de la teoría que utilice el Estado. ¿Sí? El país donde se ratifica. Dentro de las teorías de ratificación de convenio tenemos una teoría que es la dualista y otra teoría que es la monista. ¿Sí? Son dos teorías sobre ratificación de convenios. Yo les envié en el material, hay un artículo que se llama Artículo sobre Convenios, y ahí ustedes pueden leer, digamos, esto es un análisis de una sentencia a partir de un autor, pero digamos que ahí se puede leer como estas bases teóricas. Ahora, y tenemos las recomendaciones, que como decíamos, pues las recomendaciones no son objeto de ratificación, no son vinculantes, pero lo que prevén es directrices. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos la recomendación, la 198, que tiene que ver con empleo digno, tenemos, digamos, la 202, que habla sobre cooperativas de trabajo asociado, que son recomendaciones que han dado mucho de qué hablar en el mundo entero, pero no son ratificadas, no son obligatorios. Es como cuando yo le digo al hijo, le digo, bueno, pues vas a ir a esa fiesta, yo te recomendaría no ir, pero pues la decisión es tuya. Ahí como que lo dejamos, o lo dejamos como, usted verá. Algo así son las recomendaciones, para ponerlo en un idioma muy, muy tranquilo y que lo podamos como interpretar todos. Entonces, como decíamos, entonces, ¿cómo es el método de adopción de una norma internacional o de un convenio? Entonces, se identifica el problema, lo identificamos ahora con los ZGC, se lo incluye en la agenda. ¿En cuál agenda? Pues en la agenda de la conferencia. Se prepara un informe, que es la normativa que yo les decía, y pues se le envía, ¿cierto? Esto se lo enviamos a los gobiernos, los trabajadores y los empresarios para comentarios. ¿Listo? Ellos lo regresan, ¿sí? Ellos lo que van a hacer a partir de ahí es regresarlos, ¿sí? Se analizan los comentarios que se dijeron por parte de ellos, y ahí va a la primera vuelta, o sea, como a la primera conferencia de gobiernos, trabajadores y empresarios, y luego pues se va a preparar con lo que se diga y con todo lo que pase ahí en esa conferencia, vuelve y se prepara un informe y se pasa, digamos, lo que es el instrumento. Nuevamente se envía a comentarios, se analizan nuevamente los comentarios, y ya lo que hacemos es, en la otra conferencia, entonces, digamos, nosotros presentamos lo de los ZGC en el 2021, ¿listo? La primera vez. Y luego, pues, se tomará la decisión final en el 2022. Ahí, pues, ya se toma la decisión, y sí, ese instrumento, más de las 2/3 partes lo ratifican, dicen que sí, pues se va a convertir en un convenio, y si está entre el 50 y el 66%, pues entonces se va a convertir en una recomendación. Este es un procedimiento, y ese es el procedimiento que se hace para la discusión, digamos, de los convenios internacionales. ¿Qué es la sumisión? Esta es otra cuestión que está dentro de los principios de la OIT, y la sumisión es que todos los países miembros de la OIT están obligados a someter los convenios y recomendaciones a la autoridad competente, o sea, al Parlamento, en el término de 12 meses, ¿sí? O sea, digamos que el Parlamento para nosotros pues es el Congreso, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que la norma ya dice Parlamento, por eso está entre paréntesis, pero pues para nosotros sería el Congreso. El Congreso es el que ratifica los convenios. Para nuestro entender, dentro de nuestra legislación, a nosotros a eso lo llamamos LAT, Ley Aprobatoria de Tratado, LAT.
¿sí? Y con eso pues se le da promoción y publicidad. Recuerden que para que un convenio empiece vigencia, al menos un país miembro debe haberlo ratificado en los 12 meses siguientes. Ya aquí tenemos lo que es la ratificación. Pues como mirábamos, la ratificación va a depender de ¿qué? Pues la ratificación va a depender de una cuestión que es una decisión política. De puede, no puede, cómo lo va a hacer, tiene la forma de implementarlo o no tiene la forma de implementarlo. Una pregunta. Señor. ¿Cuál es el trámite que se surte en el Congreso para la ratificación de esos convenios? Vale decir, ¿entra por Cámara, entra por Senado, las dos plenarias? ¿Cómo es ese proceso? Entra por Cámara, ¿sí? Y se le dan 2 vueltas, las vueltas normales. Pero de eso vamos a hablar el lunes, vamos a mirar qué pasa con eso. Y desde luego pero que tiene revisión de la Corte Constitucional. Sí, no es ex-post, sino es centum, ¿sí? O sea, primero va a la Corte, o sea, se ratifica por la ley aprobatoria de tratado y de una vez se va a la Corte, para que la Corte le haga el estudio de constitucionalidad. Ok, muchas gracias. No es como cuando sale una ley que uno la demanda, ¿sí? O sea, la ley salió y uno demanda la constitucionalidad. Aquí es al contrario. Se ratifica el convenio y de una vez esa ley se va para que la Corte Constitucional le haga el examen, ¿sí? De exequibilidad a ese convenio. Pero eso es anterior a que inclusive se publique, ¿sí? Pero lo vamos a mirar. Gracias por la pregunta, pero lo vamos a mirar, ¿vale? Gracias. Ahora, ¿de qué van a depender esas ratificaciones? Pues van a depender de una decisión política y pues los estados. ¿Por qué? Porque es que cuando yo ratifico un convenio, abro comillas, me comprometo a cumplirlo, cierro comillas. ¿Listo? Me comprometo a darle cumplimiento a ese convenio. Ahora, ya miraremos qué pasa en Colombia, o sea, con estas teorías, ¿sí? Y qué es lo que sucede. Se dice que las reservas son inadmisibles. ¿Qué es esto de las reservas? Pues las reservas es que yo no puedo aplicar un convenio a medias. Si yo ratifico un convenio, me estoy obligando a implementarlo, ¿sí? Que es lo que sigue. Y digamos que hay unos medios de control, o sea, que es otra pregunta que me hacían por ahí, es sí, efectivamente, hay unos medios de control por parte de la OIT. ¿Por qué? Porque hay unos medios de control que son unos que son ordinarios y otros que son especiales, ¿sí? Estos ordinarios es porque se debe enviar, ¿sí? Digamos que se debe enviar unas memorias. Cada estado miembro de la OIT debe enviarle a la OIT unas memorias sobre los convenios, pero no lo hace solito. No es que yo como Estado llego, pues normalmente lo hace el Ministerio de Trabajo, pues, pero digamos no es que yo como Estado envío el informe, digamos, de los convenios que son fundamentales cada 2 años y del resto de los fundamentales y de gobernanza lo hago cada 2 años y los técnicos lo hago cada 5. Pues no es que yo envíe el informe y yo solito como Estado. Ese informe debe ir sustentado y que se le envió a los trabajadores y se le envió a los empleadores, o sea, a los gremios, obviamente, grandes de empresarios y digamos a las centrales. Entonces, porque pues muy chévere, entonces diríamos, no, aquí no pasa nada, este es un país fantástico, aquí digamos el derecho de asociación se respeta, el derecho de sindicación, todo lo que son los derechos y los convenios que se han ratificado, y entonces llega y entonces, digamos, no sé, X organismo de segundo grado, una federación, les dice, ¿cómo así? O sea, ustedes están diciendo que aquí no pasa nada cuando en Colombia pues nos matan líderes sindicales, nos los desaparecen y lo que dice el Estado de manera interna es que no, que eso fue riñas personales, cuestiones de faldas, etcétera, etcétera, en lugar de ir y mirar que efectivamente es por la actividad sindical que esta persona pues digamos tiene, por ejemplo, unas cuestiones de seguridad, o cuando digamos nosotros le pedimos a la UNP, la Unidad Nacional de Protección, entonces vamos y le decimos al Ministerio del Interior, yo estoy en riesgo, mire, me están amenazando, tal cosa, y resulta de que nunca me ponen un servicio de
estos, de escoltas, o sea, nunca me aseguran la seguridad y ustedes dicen que en Colombia todo va bien y esos son, digamos, algunos informes que yo he visto. Y es como, pues, esos mecanismos regulares, pues claro que se envía un informe, pero ese informe no se va solito, ¿sí? Y ya lo que son, digamos, los especiales, que ahí sí hay unas denuncias, ahí sí es cuando le dicen al Estado, yo lo estoy denunciando a usted porque usted tiene una violación al derecho de asociación sindical, al derecho de negociación, al derecho de los menores, digamos, al trabajo. Usted no implementa, pese a que tiene ratificado el convenio 151, usted no lo tiene implementado. Entonces, este tipo de situaciones, digamos, pues son situaciones que ya son, digamos, los mecanismos de control especiales que los vamos a ver, digamos, dentro de lo que son las reclamaciones y las quejas. Que yo lo que hago es denunciar al país. Aquí hay una cuestión importante y es que estas denuncias hoy en día se exige que, pese a que la OIT dice, pese a que la OIT dentro de sus postulados internos dice que no se necesita la ratificación del convenio, ¿sí?, o que se hayan agotado los mecanismos de control internos, hoy en día se exige que para poder que yo presente una queja, debo haber agotado internamente los mecanismos. ¿Esto es qué? Esto es, digamos, yo veo que hay una violación, entonces no me deja, digamos, violación al derecho de asociación, X, no dejan conformar un sindicato. Voy, interpongo la queja ante la fiscalía, la interpongo ante el ministerio, no pasa nada, interpongo una tutela, no pasa nada, me llevo la tutela hasta Corte Constitucional, no pasa nada, agoté el mecanismo interno, queja ante la OIT. ¿Listo? Entonces, y de ahí ya miraremos que pues pueden salir las famosas recomendaciones desde el Consejo de Administración y cuando son de todo lo que tiene que ver con libertad sindical, pues tendrá que ver con el comité. Entonces, las regulares, pues hay que presentar unos informes sobre cómo se está dando cumplimiento a disposiciones del convenio, ¿sí? Cómo se ha hecho, y no solamente en la legislación. Es que yo ratifiqué el convenio, sí, venga, ¿y usted cómo lo puso en práctica? Cuénteme la realidad, cuénteme cómo funciona eso allá. Por eso se dice que además de todos estos informes, pues se le tiene que enviar copia, digamos, a ellos. ¿Cómo es el procedimiento? Hay entre junio y septiembre, o sea, una vez terminada la conferencia internacional, ¿sí?, entonces empiezan a preparar los informes por parte de los gobiernos, ¿sí? Esos informes, digamos que se le envían con comentarios, y estas memorias, ¿cómo se hacen? Cuando son convenios fundamentales o prioritarios, los convenios prioritarios se denominan los convenios que nosotros también conocemos como de gobernanza. Si ustedes ven, pues ahí tenemos, digamos, los convenios que son convenios fundamentales y también los convenios que son convenios de gobernanza. Los convenios fundamentales pues son de libertad sindical, el de negociación, la abolición de trabajo forzoso, que es el 29 del 105, la igualdad de trato de oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación, que son el 110 y 111, lo de trabajo infantil, que decíamos que son el 138 y el 182, y digamos políticas de empleo, inspección de trabajo y consultas tripartitas, que pues son, digamos, estos sí tienen que ver directamente con convenios de gobernanza o convenios prioritarios. Y los otros convenios, o sea, lo que denominamos convenios técnicos, pues son convenios, esos convenios técnicos son convenios que yo envío informe cada 5 años, de una vez. Necesito que me hagan un favor para el lunes, ¿sí? Para el lunes, por favor, esto lo pueden mirar en la página de la OIT inclusive, si es entrar a hilo.org, y van a buscar el concepto, ojo con esto, vamos a buscar el concepto de convenios fundamentales, ¿sí?, el concepto de convenios de gobernanza y el concepto de convenios técnicos, ¿sí? Vamos a buscar los conceptos. Los convenios fundamentales son 8, entonces vamos a mirar cuáles son los convenios fundamentales. Los convenios de gobernanza son 4, que pues ahí están, pero pues van a ir a buscar cuáles son los convenios fundamentales. Y digamos que los convenios técnicos, pues ahí necesito que sí me le peguen una miradita, digamos, pero como revisión al 151 y al 154. Y además vamos a mirar Colombia,
¿qué convenios tiene ratificados? ¿Cuántos técnicos? Entonces, digamos, ustedes van a ir a mirar y van a decir, Colombia tiene ratificados de los 8 fundamentales, los 8. De los de gobernanza tiene 3 de 4. Y técnicos tiene 55 de 177. Entonces, lo que me van a contar es cuántos, ya casi que se los dije, pero van a ir a revisar cuántos convenios tiene ratificados Colombia, y el lunes vamos a hacer un pequeño ejercicio de mirar unos cuantos países para mirar. Señora. Disculpen, tengo un inconveniente. ¿Y dónde mandamos esa información? No, esa es para ustedes. O sea, la idea es que la tengamos y que ustedes tengan como esos conceptos para el lunes. ¿Sí me hago entender? Es como un trabajito en clase, ¿sí? Es como un trabajito de, venga, vamos a hacer esto, ¿sí? O sea, y la idea es que lo lean para que lo podamos hablar el lunes, ¿sí? Y pues el lunes poderlo compartir con algunos de ustedes. Que algunos nos los compartan, miren, Colombia, y vamos a hacer un trabajito de eso. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuál es el procedimiento? Entonces decíamos, listo, entonces presentamos esas memorias. Esas memorias obviamente se van a la oficina internacional, pues, y ellos se la pasan a la comisión de expertos en noviembre. Esa comisión de expertos está compuesta por 20 miembros que normalmente son magistrados y juristas de alto nivel, son propuestos por el director general de la Organización Internacional del Trabajo, son designados por el Consejo de Administración, y digamos que tienen 3 años, su periodo es de 3 años que puede llegar a ser renovable, y pues se supone que son personas independientes, objetivas e imparciales, porque van a ir a revisar, ¿sí?, todas las memorias que nos están enviando. Ahora, cuando ellos revisan, cuando la comisión de expertos revisa, mira y dice, a ver, lo que pasa es que en estas memorias que me están enviando, pues yo veo que no han implementado bien, digamos, nosotros tuvimos muchas conversaciones con eso, el convenio 151, yo veo que a pesar de que lo ratificaron, nada que este convenio se implemente. Entonces, le hace una solicitud directa diciéndole, oiga, bueno, listo, ustedes que ratificó el convenio, ¿por dónde está la implementación? Si digamos la respuesta que da el gobierno, o sea, esto se le denomina canje de notas técnicamente, hay un canje de notas, si la respuesta que da el gobierno, digamos que la comisión dice, sí, pues es como lógica, pues simplemente se queda en una solicitud y no va a ser publicada en el informe, ¿sí? Entonces, no va a ser publicada, pero en cambio, ¿sí?, puede haber observaciones. Ya las observaciones sí son, oiga, es que usted me contestó esto, o puede que ni me conteste, pero a mí no me convence, usted realmente no está haciendo es nada para implementar ese convenio. Entonces, la observación, sí, le van a decir, efectivamente, usted no ha tomado las medidas, digamos, dentro de la legislación y en la práctica para que esto se fomente, ¿sí? No ha habido progresos de ninguna clase, y ahí sí se la publican en el informe anual. Entonces se la publican en el informe anual, y ya viene lo que es, digamos, la comisión de aplicación de normas, ¿sí?, que ya es para junio, antes de presentarlo a la Conferencia Internacional del Trabajo. La comisión de aplicación de normas es una comisión que se encarga muchas veces de estudios internacionales. Vemos que el último estudio que se hizo para Colombia, que contrató Colombia, fue un estudio que se llama el Libro Blanco, y este es un estudio sobre cajas de compensación familiar. Tiene más de 150 miembros, son encargados de examinar y discutir el informe que le envió ¿quién? Pues que le envió la comisión de expertos para yo pasarlo a lo que es la Conferencia Internacional del Trabajo. Esos son los mecanismos de control regulares, pero aquí están los mecanismos de control especiales. Vamos a tener las reclamaciones y las quejas y lo que tiene que ver con el Comité de Libertad Sindical. Es una reclamación. Para que exista una reclamación, digamos que el convenio tiene que haber estado ratificado. ¿Listo? Y es la reclamación que yo le hago cuando denuncio el país. Ojo que yo no voy a denunciar, digamos, al distrito. No, yo tendría que denunciar a Colombia porque, digamos, realizó una X cosa contra los trabajadores, pero estas no tienen que ver con la parte sindical. Entonces, y la reclamación es interna, o sea, de
puede ser, obviamente, de trabajadores o de empresarios, pero contra el país. Esa reclamación yo la dirijo contra el país, pero obviamente la envío a la OIT. ¿Listo? ¿Qué se hace? Se nombra un comité tripartito. Ese comité va a estar en la OIT, ¿no? Ya nombran un comité que va a estar integrado por un representante de los estados, uno de los trabajadores y uno de los gobiernos. Obviamente, ninguno de ellos puede tener nada que ver con el estado, pues que me está haciendo como la reclamación. ¿Qué pasa y cómo es el trámite? El trámite va a ser, pues esa organización envía a la oficina internacional, la oficina internacional se lo pasa al Consejo de Administración. Si es un procedimiento que tenga que ver con derechos de libertad sindical, convenios 87, 98, 151, 154, pues se lo envían al Comité de Libertad. Pero si no tiene que ver con el Comité de Libertad Sindical, pues se habla del comité que se va a presentar y ese comité, digamos que le da unas conclusiones y unas recomendaciones al Consejo de Administración. Las entrega al Consejo de Administración y digamos que hay una publicación de la reclamación y además la respuesta que dio el gobierno sobre ese tema. O sea, entonces ahí sería, digamos, es la respuesta que da el gobierno sobre ese tema y ahí ya se tomarán algunas medidas. Ahora, ya la queja sí puede ser tanto de una, digamos, de un sindicato o de una organización de empleadores, pero también puede ser de un estado contra otro estado. ¿Qué necesita? Necesita que el convenio esté ratificado. ¿Sí? Entonces, la queja sí puedo yo denunciar, digamos, Colombia podría denunciar a Venezuela por una violación de un convenio X. ¿Sí? Pero tanto el Estado que denuncia como el Estado al denunciante tienen que tener ratificados el convenio. ¿Listo? Entonces, o puede ser también interno, una queja contra Colombia, digamos ya directamente por violación a X o Y convenio. Nuevamente lo que van a hacer es pues nombrar un delegado, ¿cierto?, del gobierno, de trabajadores y de empresarios de la conferencia, va al Consejo de Administración y aquí sí, digamos, puede haber inclusive hasta comisión de encuesta. La comisión de encuesta es la sanción más fuerte que le pueden aplicar a un país. Esta comisión de encuesta consiste además en que, claro, va a haber una vigilancia total del Estado, pero además empieza la publicidad de que ese Estado, pues es un Estado que, digamos, tiene unas malas prácticas frente a todo lo que son los convenios internacionales. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces aquí sí vamos a tener un procedimiento que va a depender, digamos, de la queja. Entonces, es un Estado miembro, entonces va al Consejo de Administración, entonces ya la comisión de encuesta, hay un informe que ellos dan de conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Si es una queja, y va al Consejo de Administración. Aquí se va a tomar nota de esas recomendaciones que va a dar, digamos, la comisión de encuesta. Y si el gobierno acepta las recomendaciones, entonces digamos que lo que hay es la comisión de expertos es la que va a ejercer el control, pero si no acepta las recomendaciones el país, quien va a hacer eso es, digamos, puede ir el recurso, puede ir esta queja ante la Corte Interamericana de Justicia. ¿Sí? Y ya tenemos lo que es el Comité de Libertad Sindical, que como decíamos, pues es una comisión de investigación sobre materia sindical, ¿sí? Sobre materia sindical. Y por eso se creó este comité, digamos que fue creado en 1951 y es exclusivamente para asuntos sindicales. Es un órgano tripartito, ¿sí? Como igual que siempre allá, ¿no? Ellos todo lo hacen a título individual, y digamos que los representantes del país contra el cual se presenta la queja pues no pueden ni examinar, ni escuchar, ni nada del caso, porque además ellos lo que hacen es tomar las decisiones a puerta cerrada y también tienen, digamos, unas reuniones que normalmente son en marzo, mayo y noviembre para examinar todos los casos que les hayan llegado, cuáles son sus funciones. Va a examinar las quejas presentadas contra los gobiernos por violación a los convenios o a los principios en materia de libertad sindical. Las decisiones deben ser adoptadas por unanimidad. Hay una recopilación, unas memorias de todas las decisiones y para ello, si no, miren cómo cuando hablamos de libertad sindical,
yo puedo denunciar el país, presentar una queja contra el país ante el Comité de Libertad Sindical sin necesidad de que exista, digamos, la ratificación del convenio, ¿sí? O sea, sin necesidades. ¿Qué características tienen? Pues obviamente van a hacer un examen de todo lo que es la legislación, si el convenio está ratificado, qué dicen los gobiernos en los canjes de notas, y pues pese a que dice que no es, pese a que dentro de la misma OIT se dice que no es necesario el agotamiento interno, pues realmente ellos sí lo exigen. ¿Cómo va a ser ahí? Entonces, digamos, puede ser a través de un sindicato o una asociación de empleados. Se presenta la queja ante la OIT. Listo. Esta va a pasar, obviamente, al Comité de Libertad Sindical, porque pues ya sabemos de qué se trata. Luego, digamos que el Comité de Libertad Sindical es el que va a hacer una cuestión que se llama proyecto de recomendaciones. Recuerden que estas recomendaciones sí generan efectos interpartes. Estas que emanan del Comité de Libertad Sindical cuando son aprobadas por el Consejo de Administración. Entonces, ¿qué pasa? El Comité de Libertad Sindical va a sacar una cosa que se llama proyecto de recomendaciones, pero este proyecto debe ser aprobado por el Consejo de Administración. Entonces, ahí ya salen, si el Consejo de Administración las aprueba, hacen la recomendación para el país. Esa recomendación sí genera efectos interpartes. A nosotros nos han hecho recomendaciones y, por ejemplo, la ETB, con el sindicato de la ETB hubo una recomendación. Y lo que hizo, apenas llegó la recomendación, lo que hizo el sindicato de la ETB fue montar una acción de tutela para que se reintegrara varias personas que habían despedido con violación al derecho de asociación. Pues, miran si el convenio es ratificado, y si el convenio es ratificado, pues obviamente, pues decíamos, va al control de cumplimiento de expertos, y si no, pues si el convenio no ha sido ratificado, del cumplimiento, digamos, se va a encargar el Comité de Libertad Sindical. Este es como el procedimiento que se da frente a estas cuestiones. Ahora sí, como dicen por ahí, ahora sí, a ver qué por aquí. Una pregunta. Claro. Bueno, en realidad son dos. La primera. Ahora sí, bueno, cuénteme, a ver. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Listo. Bueno, realmente son dos preguntas. Ya vimos, digamos, los órganos de la OIT y el tema del Comité de Libertad Sindical, pero la pregunta va enfocada en ¿qué herramientas coercitivas tiene la OIT para hacer cumplir a un Estado? Realmente coercitivas como tal, lo único que tenemos son las recomendaciones, pero como decir es que usted violentó, digamos, les voy a poner un caso, pese a que pues la OIT, pero vamos a poner el caso de Avianca. Les voy a poner el caso de Avianca. En el caso de Avianca, digamos que existió ante la OIT la denuncia por parte del sindicato de Avianca. Listo. Recuerden que ahí les declararon a ellos la ilegalidad de ese cese de actividades basada en unas cuestiones que yo no estoy de acuerdo y que miraremos cuando veamos ese caso. Pero digamos que a ellos les declaran la ilegalidad diciendo que era que ellos no habían seguido el procedimiento, ¿sí? El procedimiento para la declaratoria de esa ilegalidad, de ese cese de actividades, básicamente es en eso. Pero vamos a pensar que, por ejemplo, se fue para la OIT, y la OIT dice que sí hay una violación al derecho de asociación. Como esto iría directamente es al Comité de Libertad Sindical, entonces el Comité de Libertad Sindical saca una recomendación. Si logramos obtener una recomendación de la OIT, ahí estaría, digamos, de cierta manera el mecanismo coercitivo. Pero digamos que la OIT puede hacer algo coercitivamente, sancionar, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, no. No tiene esas herramientas. Con la OIT no tenemos esas herramientas. Por eso cuando nosotros llevamos un caso ante OIT y queremos que ese caso, digamos, se vaya y tenga unas medidas sancionatorias para el país, porque aquí sería, digamos, sancionatorias para el país, tenemos que ir a Corte Interamericana. Casos
el que les mencionaba ayer de, digamos, de Duque. Casos, por ejemplo, casos como los pensionistas de Perú. Esto primero estuvo en OIT, que se obliga al reconocimiento de unas pensiones, ¿sí? Entonces, pero digamos unas sanciones tendría que el grupo Alvear, que es un grupo, ustedes saben que es uno de los grupos más representativos de Colombia, de abogados que tratan derechos humanos, ellos han llevado varias cosas ante OIT y ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se den las sanciones contra el país. ¿Sí? Entonces, para que se den, digamos, las sanciones contra el país. Pero no hay y no existe un mecanismo de coerción contra los estados por parte de la OIT. ¿Sí? Muchas Es que gracias. acuérdense que es que ellos mismos fueron los que lo hicieron. Sí, Señor. pues desafortunadamente pues quedaría muchas veces en el papel las Claro. decisiones entonces de la OIT, lo que no Algunas sí, ocurriría. otras no. Otras no. Cuando se trata de recomendaciones, así vengan del Consejo de Administración por cuestiones que no tengan que ver con libertad sindical, digamos. Recuerden que las que vienen del Comité de Libertad Sindical son de asuntos directamente relacionados con todo el derecho colectivo, como para que nos entendamos un poquito. Y que deben ser aprobadas por el Consejo de Administración, sí, pero vienen del Comité de Libertad Sindical. Pero recuerden que pueden existir otras recomendaciones que veíamos ahorita, que son las recomendaciones por cualquier otro tipo de convenio, ¿sí? Que esas pues se nombra un comité ad hoc, que es el comité, y ellos le pasan las sugerencias y recomendaciones al comité, al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración, si lo decide así, si aprueba esto que dijo el comité ad hoc, digamos, pues viene una recomendación también en esos aspectos. Pero es una recomendación, digamos, frente al ente que esté haciendo la violación, no frente al país. Sí, se dice Colombia y por lo tanto debe generar los espacios de tal cosa. Sí, pero pues, yo cojo esa recomendación y voy a una tutela para que me protejan el derecho. ¿Listo, Jair? Sí, señora, tengo la segunda inquietud. Uno consultando la página de la OIT, aparece en el tema de los mecanismos de control, aparecen pues la comisión de expertos, la comisión tripartita de aplicación de normas de la conferencia y aparecen los procedimientos especiales. Sí. En esos procedimientos especiales nos habla del Comité de Libertad Sindical, sí, y de la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia sindical. Entonces sí. quisiera saber qué diferencia Es que hay la entre las comisiones. comisión de investigación, digamos que esa comisión de investigación es una comisión de investigación que es la que se integra para los casos que no tienen que ver con libertad sindical. ¿Sí me explico? Que es tripartita y es ad hoc. O sea, no es permanente, porque en ella van gente como que los que nombra el Consejo de Administración. No sé si mientras que el Comité de Libertad Sindical sí es permanente. ¿Sí? O sea, ellos sí terminan siendo permanentes. Pero no ambos es... qué sí, pena, y la comisión... Dime. Pero ambos en últimas tienen competencia para conocer temas de libertad sindical. Sí. Porque, sí tienen, pero hay una... Dime. Lo que pasa es que estoy viendo en la página de la OIT y hay varios informes por parte de la Comisión de Investigación y Conciliación frente a algunos países. Por ejemplo, está frente a Japón, frente a Grecia, y me llama la atención la situación sindical en Chile, que tienen un informe en materia de libertad sindical coincidente pues en la época en que estaban en plena dictadura. Entonces es por eso. Sí, ellos, digamos que, claro, ellos también van a presentar unos informes porque también hacen unas especies de investigaciones, pero realmente, digamos que por efectos prácticos, pues el Comité de Libertad Sindical es un órgano que ha estado y que está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con libertad sindical, y se dice que son personas que además, como lleva tanto tiempo, ¿sí? Como lleva este comité tanto tiempo, digamos que tiene un rengambre más alto
no sé si me explico, es como, pues madre, que a mí me escriba el Comité de Libertad Sindical, o sea, que emane de ahí, es como cuando nosotros decíamos antes, les voy a dar un ejemplo, si a mí me escribe la DIAN, yo me asusto, ¿sí? Pero hoy en día me da más susto si me escribe la UPG, ¿sí? La Unidad de Gestión y Parafiscales, porque sé que sus multas y sus sanciones pueden ser mucho más fuertes. Aquí tiene que ver con la forma en la cual se da la parte internacional y cómo se muestra a nivel internacional. Porque si bien es cierto, digamos que lo que nos va a mostrar, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión de investigación, pues es importante, pues que a mí me sancione el Comité de Libertad Sindical y que luego sea avalado por el Consejo de Administración, es mucho más fuerte frente al mundo. Aquí hay unas cuestiones que más que coercitivas son cuestiones, digamos, que se ven mal para los países, ¿sí? Puede que a mí no me certifiquen en X cosa y yo pueda seguir en el mercado interno, pero hacia afuera yo me estoy viendo mal. Por ejemplo, el sello, hay una cuestión que se llamaba el sello verde, que se implementó, y esto tiene que ver con buenas prácticas. Entonces, si a mí no me dan si yo no hago ese sello verde, pues yo a nivel internacional quedo como mal. Y esto tiene, digamos, ciertas repercusiones. Nosotros no las tenemos como se tiene, digamos, en la Unión Europea. En la Unión Europea, las violaciones a los derechos, digamos, de los trabajadores frente a la Unión y a los miembros de la Unión Europea tienen sanciones, pues obviamente no pueden ser, pero son sanciones económicas, que fueron unas cuestiones que se estuvieron intentando cuando nosotros, digamos, nosotros hacemos parte de Mercosur. ¿Y qué pasa, digamos, cuando nosotros tenemos tránsito de trabajadores? Y entonces ese tránsito de trabajadores, digamos, en un país se le vulnera sus derechos. Entonces, era como decir, si se vulnera, tengamos una parte coercitiva para poderlos como multar, pero las multas que se dan son pecuniarias. Entonces, yo no grababa tus productos, pero ahora los voy a grabar debido a que estás en esta sanción durante tanto tiempo. Entonces, digamos que esas son medidas coercitivas que algunos entes pues se han hecho, como son, digamos, la Comisión Europea se ha hecho eso. ¿Sí, Yarit? ¿Quién más tiene preguntas? Bueno. Porque entonces... Yo tendría una última pregunta, qué pena. Qué pena. Yair, sí. Yair. Sí, señora. La pregunta es lo que pasa es que no me quedó claro cómo un caso que esté ante la OIT puede llegar a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana. Yo tenía entendido que pues son dos entes diferentes, uno a nivel global y otro a nivel regional. Entonces, no sé si entendí mal, pero me pareció escuchar en algún momento que se podía enviar de la OIT a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, yo puedo ir, digamos, ante la Corte y ante la Comisión, dependiendo del derecho humano que digamos, que se vea vulnerado, ¿sí? Ahí sí va a depender del derecho que yo vea vulnerado. Por ejemplo, el caso que pasó, digamos, de los pensionistas, ¿sí? El caso de los pensionistas en Perú. Ese caso empieza, digamos, este caso se va para la Corte Interamericana, ¿sí? Debido a la situación que es una violación de un derecho humano frente a la discriminación. ¿Sí, Yair? Sí. Ok. Entonces, digamos, ese se nos va para allá. Pero algunos casos han sido llevados por algunos países también, vamos, ante lo que sería la comisión. Entonces, digamos que ahí vamos, y claro, son dos entes distintos.
Entonces, ahí Sí, va dependiendo. por eso se me generaba la inquietud de, pues, si uno es un sistema Sí, no, eso sí global es cierto. Claro, y sí, el otro uno es es regional y el regional, otro es global. entonces, ¿cómo le envían de un lado al otro cuando, pues, digamos, la competencia es diferente en tanto a, por ejemplo, los tratados internacionales y frente a los derechos que regula cada entidad, ¿no? Cada ente, por un lado la OIT y por el otro el sistema regional. Sí, dentro del sistema regional, pues vamos a tener, digamos, dentro de lo que tendría que ver con el caso regional, pues vamos a tener la Corte. Gracias. ¿Listo? La Bueno, última pregunta. ¿Puedo Carlos. preguntar? Gracias. Pues quiero insistir, o sea, todo lo que usted ha venido explicando es muy bien y es muy interesante. Yo lo que quiero preguntar es, frente a casos como el de Colombia, Sí, el tema de los líderes, sí. pues de alguna forma se sabe que pues, estos líderes son trabajadores que han venido desarrollando actividades en diferentes zonas de Colombia. En ese caso, si hay una queja ante la OIT, ¿cómo hace la OIT para que de alguna forma el gobierno colombiano asimile, controle, verifique lo que está sucediendo en el país, por ejemplo, o el mismo Chile, como lo que está pasando en ese país? ¿Cómo hace la OIT? Depende. Acuérdense que aquí vamos a tener, puede ser la comisión, digamos, puede ser a través de una comisión de encuesta, ¿sí? Que era lo que mirábamos hace un ratico, podría ser a través de la comisión de encuesta que se va a encargar, digamos, de observar que realmente se aplique, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, estuvimos a punto de que nos nombraran comisión de encuesta temporada en el 2008 más o menos, y lo que se hizo fue crear una oficina en Bogotá. Se creó una oficina en Bogotá que en ese momento, digamos, todavía existe y es una oficina que Ítalo Cardona es quien la dirige, que es pues miembro de la OIT y él es el que está, digamos, ahí. Ahora, esta comisión de encuesta pues se puede dar, digamos, la revisión y el control por parte del Comité de Libertad Sindical que mirábamos ahora. También ellos podrían estar como ahí, como influyendo dentro de eso. Lo que pasa es que lo que hablábamos con Jair hace un momento y lo que hablábamos con Jair es, ¿cuál es el problema que tiene la OIT? Que no tiene medios coercitivos. Yeah. O sea, sus medios son más de que pasa a nivel internacional con su imagen como país, como este tipo de cosas, pero no hay un medio coercitivo que uno pueda decir, sí, entonces lo denunciaron, como nos pasaría, digamos, con la Corte Internacional, no hay forma, ¿sí? Como ellos lo hacen, no. O sea, las sanciones que podrían haber, no. ¿Sí? Es más efectiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos que una organización como la OIT. Sí, claro, es mucho más efectivas porque ellos sí tienen medios coercitivos. Ya, gracias, Diana. Ok. Una pregunta, pero al no haber medios coercitivos, la verdad no es que le ponga mucha atención, o sea, no habría como que... Sí. Claro, digamos que no hay medio coercitivo, pero sí tiene unas implicaciones. Porque es que nadie quiere estar mucho en las memorias, o sea, realmente en las memorias de la OIT yo no quiero que me saquen allá cada año públicamente como un violador de derechos sindicales, de derechos humanos laborales. Sí, es más por ese lado, es como, yo no quisiera que me sacaran mucho por allá, no sé si me explico. Entonces, pero no por son ejemplo, en China se violan todos los derechos del mundo y nadie le para bola. Horrible, sí. Y no le paran ni 5 bolas, pueden mantenerlo como quien dice, en la cartelera de morosos, pueden ponerlo ahí en la cartelera todo el tiempo, igual está, o sea, no hay una forma de que en realidad, pues, no sé, cumpla función algo, o sea, sirve de algo. Sí, lo que pasa es que nosotros ante todo ahí nos la peleamos mucho, es como estas normas internacionales, ¿cierto? O sea, porque la coerción va es contra el país, la sanción frente al país, ¿sí? Que terminaría siendo una cuestión distinta, pero la coerción sí, digamos,
está frente a las recomendaciones que podamos llegar a obtener de ellos. O sea, obtener estas recomendaciones, pues sí tienen unos efectos internos. ¿Sí? Las recomendaciones que ya vengan, pues como de... que vengan que vengan del comité o que vengan del consejo de administración. ¿Listo? Bueno. Bueno a todos y entonces, porfa, para ¿para el qué? Para el lunes, les voy a pedir el favor de mirar el concepto de convenios fundamentales, cuáles son, de convenios de gobernanza, cuáles son, qué son los convenios de gobernanza y técnicos. Y cuántos, o sea, obviamente, los técnicos, ¿cuántos son? ¿Listo? Como esos son muchos, entonces solamente los técnicos y cuántos son. Y convenios ratificados por Colombia. Listo. Okay. Les voy a dejar aquí como ahí, como en el cosito para que lo tengan. Convenios ratificados por Colombia. Bueno. Espero que esta sesión del día de hoy pues les haya recordado algunos conceptos y a otros pues haya fortalecido muchas cosas que sé que saben ya y que es simplemente como el recorderis. Y pues muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Doctora, de nuevo, muy gentil, muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias por la información. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, abogada, muy amable. Doctora, muchas gracias. Un buen día. Un buen día para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día, compañeros. Buen día. Muchas gracias. Excelente Gracias. conferencia. Mañana también tenemos reunión, ¿cierto, profe? No, el lunes. Ah, hasta el lunes, no, pero estaba buena la clase de historia y hasta el lunes. Sí. Muchas gracias, yo le pagué. Con gusto, hasta luego. Le quería entonces recordar lo de mi nombre. Ay, espérate. Doctora, un feliz fin de semana. Muchas gracias por esa redacción tan eventual que hace y nos veremos el lunes con esa tarea. Claro que sí, claro que sí. Ven, no te me vayas. Amén. Señora, aquí estoy. Buen día, hasta el lunes. Hasta el lunes, va a buscar a Juan Miguel, es que se llama. Julián. No me acuerdo. Bueno. Muchas gracias entonces por su charla y un feliz día. Igualmente. A ver. Vamos a que vayan saliendo. No te me vayas a salir. No, señora, yo espero, gracias. Que no veo a ningún Luis Miguel tan raro. Profe, yo también tenía una dificultad, sí. Yo entré inicialmente como Juan Méndez. ¿Y ahora cómo estás? Ahorita estoy como Janet Méndez. ¿Ahora sí estás bien? Sí. Esto sí necesito que lo escribas, se lo escribas a ellos para que ellos tengan en cuenta la asistencia, ¿sí? Bueno, profe, es que yo tuve problemas de conectividad hoy e ingresé un poquito tarde, entonces me tocó ingresar con el niño y luego volví a salir y entré con el mío. Disculpa, aquí un compañero muy gentilmente me está diciendo, el compañero Davis, que estoy con el nombre y sale como Lidia Vargas, pero es que yo soy Lida Vargas. Quisiera ver si su merced me hace el favor, porque aquí me parece que hablando Lida Vargas. Listo. ¿Y es Livia, sí o no?
Lida. ¿Es que? Lida Vargas. Es que está bien escrito. ¿Sí? Dice Lida Vargas. Ah, bueno, listo, o sea que ya quedé bien. Sí, ya estamos bien. Ah, ¿Quién bueno, más sí, tiene porque ayer entré con problema? el nombre de mi hijo y sí me preocupa el tema porque dije, no, voy a cuadrar eso. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vaya, con Pues yo, gusto. Muy amable, Dime. buen día. Gracias. Profe, ¿verifican ese el chat del Zoom? Porque allí yo expliqué. No sé, creo que toman es un pantallazo de la lista de los participantes. Por ejemplo, Cindy. Cindy, ¿qué apellido es? Cañón. Listo, ¿Solo ya te aparezco con el pongo nombre Cindy? Sí, aparece solamente con Cindy. Entonces ya te Y puse el cañón, ¿listo? yo el día de ayer creo que pues ahí escuché que enviaron una información, bueno, como unas guías, y yo el día de ayer realmente no pude asistir por problemas de conectividad. No sé a qué correo o cómo las enviarían. Yo no sé eso con quién lo tienes que hablar. Es que no hay que... Pero déjame, el lunes yo digo que hay varias preguntas que ustedes tienen para que entre alguien de AIC. ¿Listo? Vale. Listo, gracias, profe. Vale. Bueno, gracias. Feliz fin de semana. Profe. Dime. Profe, muchas gracias, que tenga buen día. Igual. Cuando- Señor. Para mirar que es que ayer me parece que mi equipo estaba, como el de la niña, estaba entrando como otaku y Otra vez que se te entrecortó. sí, es que ayer estaba entrando con mi equipo como otaku para verificar que ya esté como Rodolfo Morales Sí, Rodolfo Morales Pérez. Muy bien. y las anteriores. Hola, profe. No tengo idea, Rodolfo. Déjeme También. el lunes intentamos aclarar esos puntos, ¿vale? Yo le digo a alguien de ahí sé que se conecte con nosotros a las 9. Hola, Gracias. profe. Hola. Ah, sí, es que el problema mío es que yo no, o sea, yo ahí escribí en el chat porque desde las 6:20 tratándome de conectar porque yo soy del grupo 1. Listo, Ledis. Sí, entonces eso tendríamos que enviar que tú estabas en este grupo, pero perteneces al otro. ¿Listo? es Para correcto, y que porfa fue lo que no aclares. entré tarde a las 8:30 casi porque no me podía conectar. Entonces, por el celular fue que me pude conectar. Entonces, quería saber si el micrófono estaba bien y si los datos estaban bien. Ledis, pues es así, o sea, eso sí, hay que hablarlo con ellos para que sepan que tú sí estuviste hoy. ¿Listo? Ah, listo, perfecto. Bueno, mil gracias, mi profe. Muy Bueno, amable. Bueno, que chao. esté Hasta muy bien. luego. Hasta luego.